Evangelio de hoy. Tema: Pobre de ustedes, fariseos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él que es justo, nos hace justos por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es hecha justa por la fe, y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios, quien salva a causa de su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: Pobre de ustedes que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. La sabiduría de Dios dice también: Yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matarán a unos y perseguirán a otros. Por eso, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobre de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo
en alguna de sus respuestas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Jesús amaba a los fariseos aun cuando éstos eran sus enemigos, y lo perseguían por envidia y desconfianza. El amor de Jesús a sus paisanos judíos, que seguían ciegamente el camino erróneo marcado por los fariseos, lo movía a denunciar las prácticas de éstos y reprenderlos severamente. Viendo cómo los jefes religiosos conducían al pueblo, Jesús utilizó el rechazo que sufrieron los profetas como ejemplo de la hipocresía y la ceguera de los fariseos. Desde Abel hasta Zacarías, que fue asesinado en el templo mientras trataba de llamar al pueblo a volver al culto verdadero. Los jefes religiosos no habían querido aceptar la palabra de Dios y en su lugar habían preferido sus propias interpretaciones. Aparentaban espiritualidad, pero trataban de sacar provecho personal de la religión y satisfacer sus propios deseos. La sabiduría divina estaba en medio de los fariseos y los jefes religiosos, pero éstos no la veían. En realidad trataban de destruir a Cristo en lugar de aceptar su enseñanza y seguir su ejemplo. Los fariseos se habían adueñado de la puerta del saber, pero no entraban en la casa de la sabiduría ni dejaban que otros lo hicieran. Jesús es la puerta, la entrada a toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Rechazándolo, los fariseos se privaban de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y por ende no recibían la obra transformadora que el Espíritu Santo quería realizar en ellos. Por medio de sus profetas, Dios preparó el camino para la salvación mediante la muerte de su propio Hijo, pero constantemente los jefes actuaron con prepotencia y despreciaron los anuncios de los profetas. A nosotros se nos presentan las mismas alternativas, porque cada día Dios desea enseñarnos algo más por medio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les dejo unas preguntas para que puedan reflexionar en ellas, hermanos. ¿Aceptaríamos la guía del Señor a través de su iglesia o interpretar las Escrituras y los mandatos de Dios según mejor nos convenga? ¿Seguir a Jesús o dejarnos llevar por nuestros antiguos rencores, apenencias y codicias? Son alternativas que tenemos que definir porque sus consecuencias pueden ser eternas. Hablemos con nuestro Padre y digámosle estas palabras. Padre Altísimo, quiero pedirte que tu Espíritu me conduzca a Jesús y que Él me lleve a la casa de la sabiduría y me transforme. Ayúdame, Señor, a optar siempre por la vida. Amén. Hermanos, Él nos ha dicho, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque Dios es bueno y lleno de misericordia, que su bendición bondadosa nos llene día a día. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú nos has revelado tu rectitud en el Evangelio, tu rectitud que nos llega por medio de la fe y continúa en la fe. Concede que entendamos tu rectitud y vivamos por ella aún en una generación perversa. Entonces dará fruto el Evangelio para nuestra alegría. Protégenos, Señor, en medio de la tentación y opiniones opuestas, para que las superemos y continuemos libres con nuestros pensamientos
en ti y tu rectitud verdadera y cariñosa. Tu rectitud nos da esperanza para las muchas personas que todavía necesitan ayuda para entender que sus vidas no son de valor transitorio, sino de valor eterno. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive entre nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.